Danilo, encantado de recibirte en el programa El Reto Siglo XXI. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hace un año y pico, no sé cuánto estuviste aquí. Al puro Sí, principio, fue casi, ya posiblemente. llevamos 3 años. Wow, qué bien, qué bien. Es un programa de formación y básicamente de diálogo, de conversar sobre los asuntos nacionales. Ujú. Y vos estás en uno de las claves, digamos, de ordenar un poco los problemas del sector financiero, la conciliación. Es como una oficina del consumidor, pero no para productos comerciales, sino para productos financieros. Y de Costa Rica no tiene buena educación financiera. Ese es uno de los problemas más serios, ¿verdad? Correcto. Eso es algo que se debiera dar en las escuelas, en los colegios. O sea, parte de la formación de uno debiera hacer eso. Entonces uno encontramos problemas como los que estamos viviendo, con copreservidores, con eh, desde Ese fin. Cifin, con otros nuevos actores que hacen unos malabares extraños, ¿verdad? Para recoger fondos privados, pero que no están controlados, ¿verdad? Ujú, ujú. Nosotros tenemos una buena, digamos, supervisión, tanto de seguros como en la parte financiera, la SUGEF, en la Sí, parte financiera, eh, eh, la oficina de la supervisora de la SUGEVAL, igual, Supen. la SUPEM, en fin, tenemos una organización Ujú, importante, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Y con ASIF, ¿verdad? Que es Con la CIF, que es la una, junta directiva de ellos. una junta ahí. Vos tenés ya, me estabas diciendo, 28 entidades Afiliadas, afiliadas. Eso afiliadas. te da una estructura, una permanencia. Ahora hay un proyecto de ley del gobierno y otro proyecto de ley de algún diputado Ujú, eh, para darte ya un cuerpo jurídico, digamos, ujú, ujú. como existe en todas partes del mundo, ¿verdad? Donde pueda la gente ir a conciliar los problemas financieros antes de Exacto. y que ustedes tienen una estructura muy liviana en costos, Mm, pero absolutamente. muy eficiente, ¿verdad? Eh, Eso ayuda mucho a que los problemas se resuelvan y ya lo está pidiendo la OCDE, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Bueno, hablemos un poco. Primero de la educación financiera. Sí. Ve, ahí has mencionado tres, cuatro temas centrales, Jorge. Ahí has mencionado. Uno, el de educación financiera, que además la educación financiera no es algo como que uno se toma una capsulita hoy en la mañana y ya en la tarde es experto, ¿verdad? Vos que conoces de lo que estamos hablando, pueden ser varios años, ¿verdad? Para uno terminar de aprender todo lo que puede Varias pasar. canas Varias canas, ¿verdad? y Exactamente. ojalá Los algunos que pueden, ¿verdad? problemitas. Este, nosotros venimos tratando de enmendar en la oficina ese tema con un programa que estamos llevando a escuelas y colegios, por ejemplo, de obras de teatro. Desarrollamos unas obras de teatro para llevarles de una manera muy agradable, muy simpática, muy amena a los chiquillos de escuela y a los adolescentes conceptos como el ahorro, deuda, las estafas, qué sé yo qué. Y ahí entre risas y bromas y una cierta trama, los actores, que son profesionales, les van convenciendo de la importancia de ponerle atención a esos temas financieros. Si un banquero así con saco y corbata se pone a explicarles, no le van a poner atención, le ponen atención 10, 15 segundos, ¿verdad? En cambio, una obra de teatro sí, ya hemos llegado a casi 10.000 niños y niñas en el país y adolescentes. Esperaríamos poder llegar a otros 10.000 en este 2025 con el esfuerzo de estas entidades que están afiliadas a la oficina. Otro tema importantísimo que acabas de mencionar es Costa Rica, lamentablemente, y eso se refuerza con la problemática de educación. Costa Rica no tiene una cultura de respeto al consumidor. Eh, todos los días un amigo nos cuenta de que compró un calentador de agua y el vendedor nunca le contó que eso llevaba
un aparato ahí y sin eso, y además no lo venden, y sin eso se quema el aparato, ¿verdad? Y entonces va a reclamar y simplemente no le dio la información. Salado, como dicen. Salado. Y pasa con los carros, pasa con las casas, pasa con un montón de cosas. Entonces, lamentablemente. Todo lo que suena como a ganga. Y ahora con las redes es peor, ¿verdad? Eso, exactamente. Las redes están haciendo estragos, ¿verdad? Sí. Antes de eso, hay un tercer tema importantísimo, Jorge, y es que no nos hemos terminado de convencer en el mundo, y particularmente en Costa Rica, que la inflación disminuyó y disminuyó a niveles o de cero o incluso negativos. Y entonces este país se sigue acordando las épocas en que la tasa de básica era 10, 11, 12%. Y entonces las tasas que nos pagaban en los CDPs eran de 11, 12, 13%. Ahora es 2, 3%. Ahora 2, 3%, porque la Sí, inflación es normal, es menos sí. del 1. Y entonces la gente tiene... El que te da más de un porcentaje normal es por algún motivo, ¿verdad? Ese es el punto. Es un riesgo que hay que medir muy bien, ¿verdad? Ese es el punto. Hay como un anclaje de las personas, yo lo hago con mi padre, ¿verdad? Que vive de los intereses, hay un anclaje de las personas a las tasas de interés altas, ¿verdad? Pero es que no pueden haber tasas de interés altas cuando la inflación ha disminuido a esos niveles. Antes eran altas porque la inflación era muy alta. Esa inflación ya, posiblemente Costa Rica se va a quedar por un buen poco de años con inflaciones bajas. Y enhorabuena. Pero no podemos tener tasas de interés altas porque ya la inflación no es alta. Entonces, ahí la gente se está ilusionando con ofertas en las redes sociales, particularmente con asesores que surgen de la noche a la mañana, que ya se convirtieron en expertos en este tema, y resulta que entonces venden cosas con rentabilidades. A mí me han ofrecido rentabilidades anuales de más del 25%. Y posiblemente es legal, pero es una ilusión, es un castillo en el aire lo que me están ofreciendo. Es que no hay... Vos no investigás, vos al final posiblemente te lo presentan como un gran proyecto, ¿verdad? Sí. Es como lo que pasó con las famosas bodegas esas en el Pacífico, con el Banco de Costa Rica. Sí. Y con unos fondos de inmobiliarios del Banco de Costa Rica, ¿verdad? Donde uno dice, debiera ser muy cuidadoso un banco del Estado, ¿verdad? Bueno, el negocio inmobiliario, ahora que lo mencionas, además es un negocio complejo, tiene unas complejidades propias. El negocio inmobiliario en muchos es un negocio financiero, pero tiene un mundo aparte, tiene expertos apartes y tiene unos riesgos que no todos estamos en capacidad de entenderlos. Yo, por lo menos, no me he metido en el negocio inmobiliario. Y eso que medio creo que sé cómo funciona, pero no es para mí. Me parece que tiene unas complejidades y yo admiro a las personas que realmente han dedicado tiempo a entender ese mundo, porque los riesgos son impresionantes. Y además, si uno le revisa un poquito la historia de muchos países, el mundo inmobiliario cambió de manera radical a partir de la crisis de 2008. Posiblemente nos acordaremos de amigos comprando propiedades ahí en Brickell, ¿verdad? En Miami, pero por una fracción de su valor, ¿verdad? El mercado se descompuso en un montón de componentes y se recompuso, pero de una forma totalmente diferente. La cantidad de liquidez que hay en los mercados a nivel mundial después de la pandemia particularmente ha hecho que los precios se inflen. Entonces uno ve que uno puede, de repente algunas personas compran una propiedad de $1,000 y después al tiempo la venden en 2,000, y ese que la compró en 2,000 la venden en 3,000. Entonces creemos que esa fiesta puede mantenerse indefinidamente, ¿verdad? Y no, va a llegar un momento en que esa ruta, todo lo que se acaba, se desinfla. Exactamente, por lo menos en los mercados sí, y posiblemente estamos a las puertas. Y es que a la gente le gusta la especulación y te van llevando con ese... es difícil, ¿verdad? Sí. También tenés una inversión inmobiliaria en unas oficinas, un centro comercial, y un momento a otro ya no hay demanda. ¿Cómo no hay demanda? Si venía creciendo... En los ciclos, son los ciclos que vos decís. Son los ciclos, Ahora la gente trabaja en gran parte virtualmente, Antes de la pandemia todo el mundo iba a las oficinas, ahora es
menos, entonces cambió, que hay cambió. más, Mucho hay más oferta que demanda. Mucho más oferta, claro, claro. Además, Cambió el hábito del trabajo, por dicha. sí, en algunos aspectos sí, está generando otras fricciones Otras, sí, laborales, sí. ¿verdad? Pero eso es otra historia. Ahora mencionaste el tema de la especulación. La especulación no es mala. La especulación, de hecho, en algunos mercados muy profundos ayuda a formar precios. Pero la especulación es un modelo de negocio complejo, muy complejo, donde si yo especulo necesito mucha información. Los especuladores son típicamente, los especuladores profesionales son personas que operan con muchísima información. Si yo no estoy en capacidad de poder acumular cantidad de información y analizarla, si soy un médico, un neurocirujano, un cardiólogo y gano buena plata o un buen abogado, lo que sea, pero yo no estoy en ese mundo, entonces a mí no me conviene, no le recomiendo a alguien que se ponga a especular, porque el especulador es alguien que está esperando rendimientos muy altos, jugando en contra del mercado, y para eso, para estar ganando plata, tenés que estar muy cerca del mercado, tenés que tener No, mucho y olfato. comienzan a darte unos rendimientos y después se desinfla Exacto. y dice, ay, mira, es que se fue el inquilino, no hay demanda. ¿Qué quiere que haga? Eso es. ¿Cómo que quiere que haga? Yo no me voy a quedar con el inmueble tampoco. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese inmueble Ese es el punto. no tiene esa... Y yo necesito liquidez. Porque la mayoría de las gentes tienen su fondillo ahí, su fondo Claro. para el retiro. Sí, para emergencias incluso. Y para emergencias, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Y es muy triste porque no hay transparencia en todos estos negocios. Están los encantadores, ¿verdad? Los encantadores de serpientes. De serpientes, ¿verdad? Sí, algo así. Ahora, en este tema, la oficina ha estado levantando la voz precisamente en nombre de los consumidores, porque el consumidor, pequeño o grande, tiene muy poca voz en esto. Los bancos tienen sus cámaras, los puestos de bolsa, las sociedades de fondos de inversión, las cooperativas, todos tienen, digamos, su grupo que los defiende. Tiene todo el sentido, eso funciona así en todo el planeta, ¿verdad? Eso no tiene problema. Pero la pregunta es, ¿quién defiende a los consumidores? ¿Quién levanta la voz por los consumidores? Bueno, esa es una labor que ha venido desarrollando la oficina por más de una década. El año pasado cumplimos 10 años y ahí hemos estado haciendo, junto con estos esfuerzos de educación financiera, llamando la atención sobre varios temas, y afortunadamente debo reconocer que la Asamblea Legislativa cada vez nos toma en cuenta nuestro punto de vista con relación a proyectos de ley, porque no hay nadie más a quien preguntarle en nombre de los consumidores, objetivamente en nombre de los consumidores, qué opinan de esto. Y entonces, ya mencionaste que hay 2 proyectos de ley en la corriente legislativa. Los 2 se llaman más o menos igual, son proyectos de protección al consumidor financiero que recogen unos principios de que la OCDE una estructura que da la Exactamente. Son buenos comportamientos que ya la OCDE nos dijo, así se comporta alguien decente, lo cual está muy bien. El problema Pero es hay que tener cuidado de no caer en regulaciones que lo que van a hacer es entrabar todo el proceso. Claro, porque vos sabés que el diablo está en los detalles, ¿verdad? Claro. Vos sabés que el diablo está en los detalles. Y ahí nos ha estado preocupando muchísimo y se lo hemos manifestado con todo respeto a los miembros de la Comisión Legislativa, la Comisión de Económicos, en donde están los 2 proyectos, que el proyecto que encamina el Poder Ejecutivo, posiblemente con muy buena intención, pero crea un nuevo regulador. Cuando ya tenemos montones de regulación, ya tenemos una infraestructura, una burocracia que ve una cantidad de temas. Y que tiene un costo, que tiene un costo. Que lo paga el consumidor. Que lo paga el consumidor. Ahora, se está pretendiendo con el proyecto ejecutivo crear otro organismo o otra entidad dentro del MEIC que hay que pagarla. Y lo que sospechamos como defensores del consumidor es que ese costo, todo o una buena parte, se la van a trasladar al consumidor. Entonces, vamos a crear un órgano que va a tener que aprender
sobre seguros, sobre hipotecas, Cuando ustedes sobre tienen ya leasing, 10 años de experiencia. cuando ya existe toda la Y, experiencia. y es una totalmente, o sea, la productividad de ustedes es muy alta, la eficiencia y la Hemos, estructura es importante. Es que hemos este logrado, país está siguiendo el mismo modelo de los europeos, ¿verdad? Para todos son regulaciones y regulaciones y regulaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el sí, mundo ya está reventando esto, ¿va? sí, Ya, sí, ya no pueden competir, ¿verdad? Cuando vos necesitas innovación, 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 y no regulación, regulación, sí hay sí, que tener lógicamente, transparencia, transparencia, transparencia sí, y educación. y educación. Porque si vos tuvieras transparencia y educación financiera, no necesitas mucha cosa más. No, en realidad, Bueno, con una oficina como la tuya, que es una oficina privada básicamente, pero con una gran estructura y experiencia, ¿verdad? bueno, Y transparencia. ahí es importante recordarle a los que siguen, la cantidad de gente que sigue tu programa, es que hay como una secuencia. Cuando vos tenés un problema con un banco, una cooperativa, un puesto de bolsa, un operador de pensiones, lo primero que uno hace es agotar La vía. la vía con la entidad financiera. Y vas a la entidad y le decís, mire, tengo un problema, aquí me están cobrando un seguro que yo no autoricé, aquí tengo un seguro que he estado pagando y que necesito que me lo apliquen y no me lo quieren aplicar, etcétera, etcétera. Todos los conflictos que pueden haber en las relaciones comerciales de contenido financiero. Si la entidad financiera lo resuelve ahí, ahí murió y quedaste como un cliente satisfecho. Si la entidad no te resuelve o resuelve de una manera que vos dices, no, es que eso no es correcto, entonces lo correcto, lo que las normas internacionales sugieren es que exista una figura que objetivamente y de manera independiente acoja tu queja, pero no que tengas que ir a los tribunales, porque si tu reclamo es de 100,000 pesos o 500,000 colones y te va a costar 1 millón de pesos, el abogado nunca vas a ir. Simplemente vas a quedar resentido con el sistema porque no te dieron solución. Entonces, lo que OCDE recomienda es que debiera existir una instancia interna o externa, como podría ser la Oficina del Consumidor Financiero, que ya hoy en día lo estamos haciendo, y si aún así el consumidor no se siente satisfecho, queda una instancia que no debiera ser, y OCDE lo ha insistido y con toda razón, no debiera ser los tribunales, porque nos devuelven la misma historia, ¿verdad? Debiera haber un organismo oficial que nosotros estamos insistiendo que debieran ser las superintendencias que ya existen, ya entienden de seguros, la que es de seguros, de pensiones, la que es de pensiones, etcétera, etcétera. El proyecto del Poder Ejecutivo lo que quiere es que esos temas se diriman en el MEIC, en el Ministerio de Economía, en un órgano nuevo que habría que crear, y entonces ahí le vemos varios problemas. Primero es crear más burocracia, ya para resolverle un problema al consumidor, le estamos diciendo eso se resuelve con más burocracia. Y vos en este programa has insistido montones de veces que la burocracia es la que mata al sistema y mata la Ojo, innovación. y sobre todo el problema de que ahí se mete la política, ¿verdad? Entonces, el profesionalismo, Sí, es un eh, órgano político, el Ministerio de Economía o cualquier ministerio es un órgano político por es naturaleza, así. es por naturaleza político. O sea, no podemos pedirle que sea ni de beneficencia ni mucho menos porque es un órgano político por naturaleza. Otro problema, además de la burocracia, es que además va a tener que aprender de seguros, de arrendamientos, de tarjetas, de pensiones, de valores, de gestión de portafolios. Va a tener que aprender un mar de temas que ya las superintendencias lo conocen. Y entonces, mientras aprenden, ¿dónde queda el consumidor? El consumidor va a tener que esperar 2, 3 años a que esa entidad aprenda. Además, para acelerar el aprendizaje, entonces a lo mejor vamos a ponerle un canon, un costo que sospechamos que se lo van a trasladar al consumidor. Y por eso los costos financieros son tan Y altos en este por país. eso los costos y el margen Y el financiero que la margen gente se se queja, queda. con toda razón, pero es que si comenzamos a hablar de que hay encajes legales altísimos, ¿verdad? 2, 3 veces o 4 veces lo de otros países. Si tenemos una serie de regulaciones, algunas tal vez muy intensas, inevitablemente después nos vemos con las tasas de interés que nos vemos aquí. Y ahora queremos crear más costo para el consumidor.
un órgano político, ¿verdad? Que lamentablemente es una realidad. Ahí nos resulta muy difícil imaginarnos que un MAKE tenga ¿Y la con qué organización recursos financieros? Porque eso es con lo cuando que el teníamos que poner, el ¿verdad? Ministerio de Hacienda no gira. Hey, Posiblemente, ahí tenemos la oficina sí, de posiblemente, sí. varias oficinas que no operan por eso. Y lo otro que vos como consumidor te preguntarías es, bueno, pero ¿en cuántos días me resuelven el caso? Porque si me resuelven en un año, es que no me ayudó mucho, ¿verdad? Yo quisiera que me devuelvan la plata que me estafaron, me la devuelvan en 15, 22 días, no en un año, un año y medio, 2 años, ¿verdad? Y entonces, porque esa es la dinámica del sector público, no podemos pedirle mucho más que eso. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, estamos pensando en el proyecto que la oficina ha estado estimulando, es que esas, esa última instancia quede en las superintendencias, que son órganos que ya tenemos creados. Posiblemente tenemos que mejorar la regulación, sí, posiblemente que sí. Lo han tenido que hacer en Inglaterra, lo han tenido que hacer en Japón, lo han tenido que hacer en Estados Unidos, lo han tenido que hacer en Brasil, en México. Todos los países del mundo, mucho más avanzados que nosotros, han tenido que mejorar su regulación, sí, pues sí. Hagamos la tarea, pero no resolvamos aparentemente con creando más problemas. burocracia, sí, más problemas. Exactamente. Ahí no creo que le estemos haciendo un gran favor a la ciudadanía, al consumidor. En el caso de la oficina, que es una entidad que te comentaba, somos 7 personas, conocemos más o menos 2.500, 2.700 casos al año. Muchos son consultas, las personas lo que ocupan es entender cómo se ¿Por qué me calcula cargaron tanto? eso, cómo se calcula el monto mínimo de la tarjeta de crédito, por qué me están cobrando un cargo adicional en el préstamo, resulta que es un seguro que no le explicaron bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otros son quejas concretas, quejas muy concretas, y en otros es un pleito. Y las tarjetas de crédito son difíciles a veces de los No son estados fáciles. financieros, ¿verdad? No, Vos no, ves un análisis financiero de todo lo que te cargan y cómo. A veces sí. necesitas inteligencia artificial para hacer un. Bueno, ha habido casos en donde nosotros le preguntamos a un funcionario de plataforma cómo se calcula el monto mínimo de la tarjeta. No saben cómo se calcula. Entonces, si ellos no pueden, que nos están vendiendo la tarjeta, ¿cómo va el consumidor a saber qué se? Bueno, nosotros nos metemos en eso. En el 2024, 63%, normalmente anda como por el 65, 66% de nuestras resoluciones son a favor del consumidor, no en contra, a favor del consumidor. El 92, 93% se resuelve en menos de 30 días. ¿Por qué? Porque utilizamos mucha tecnología. Desde hace ya mucho tiempo, desde antes de la pandemia, todas las quejas de los consumidores entran por tecnología. Ahora tenés la inteligencia artificial que te va a ayudar muchísimo. Exactamente, exactamente. Además, muchos de los temas no son complejos. No son tan complejos. Se le hacen un mundo al consumidor, pero son relativamente fáciles de resolver. Pero lo que estamos hablando ahora, la regulación a lo interno de la entidad financiera es compleja. Y entonces se vuelve una carga inmensa tener que resolver casitos que para el banco son, o para la cooperativa, son muy pequeños, muy estorbosos, pero para mí son plata. Para mí 500, 300 mil pesos es mucha plata. Para la entidad financiera a lo mejor es una pereza. Es que se resuelven a veces en horas. Yo pagué al contado y cumplí con el plazo. ¿Y por qué me vienen cargando ahí unos intereses? De verdad que... Una variedad inmensa de situaciones. Y es un cuadro completo. Eso es. Entonces, además, nosotros tenemos nuestra duda, Jorge, de si el MAKE realmente querrá comprarse ese pleito. Por ejemplo, ahora que está toda una discusión sobre una entidad importante que ha estado fuera de regulación. A lo sumo lo que se habla es de que está vigilada por el Banco Central, pero el Banco Central ya dijo que no está vigilando. ¿En dónde hemos tenido al MAKE ahí levantando la voz? A la Bolsa de Comercio, ¿verdad?
que está encabezada por personas a las quienes yo respeto tremendamente. Si hay disposiciones legales, si hay unas disposiciones legales que deberían cambiarse, pues se cambian, pero es una organización, un mercado que ha estado totalmente exento de todo tipo de supervisión y regulación. El Banco Central no está para eso, perdóname. Bueno, y la pregunta que uno se hace, ¿en dónde está el MEIC peleando contra el Banco Central? Sí. Banco Central, cumpla con su vigilar esa entidad, porque están los consumidores totalmente expuestos, porque no hay nada de información. Por lo que vos decías ahora, como el MEIC es un organismo político, es muy difícil que entre organizaciones públicas el MEIC vaya a venir y endosarle la plana al Banco Central, porque de ahí son sector público, se respetan mucho. Necesitamos a alguien que realmente levante la voz por el consumidor y le diga a la gente, mire, es que el Banco Central no está cumpliendo, el Banco Central no tiene capacidad, no puede, no le dieron herramientas, la razón no que es sea. su razón de existir. No es su razón de existir, pero lo cierto es que no nos la creamos. No hay vigilancia de esos participantes en el mercado, no hay ninguna vigilancia. Y esa es una figura, no sé, pareciera como que existe legalmente, sí, pero legalmente existe, claro, en el Código de Comercio. Pero no es lo mismo tener una organización que se encarga de ver los valores que estás emitiendo en un mercado con toda la transparencia que un Banco Central que tiene montones de problemas. Sí, es una criatura que nació con problemas, ¿verdad? Es una criatura que nació con problemas, está en el Código de Comercio, esa figura, pero quedó ahí como hijo sin mamá, ¿verdad? Y entonces, hoy que el regulador está intentando, pues, actuar como se ha estado pidiendo, que actúe con antelación, antes de las cosas se compliquen. Ahora más bien las autoridades, los jueces están diciendo, no, suspenda eso porque en el decir de la bolsa hay peligro de que se le cause un daño, y me parece que entonces ahí estamos siendo un poquito injustos, ¿verdad? Cuando llega tarde el regulador, porque llegó tarde. Si se anticipa, porque se anticipó. Entonces, y la sala cuarta está un poco larga. Ojalá que la sala cuarta se instruya, porque no es un tema fácil, no es un tema fácil, se asesore. Ellos ven la parte legal, la parte nada más, pero es que la parte financiera es mucho más que la parte legal. Nosotros confiamos, nosotros estamos confiando en que los señores jueces se van a asesorar sobre una materia relativamente compleja. Hay posiblemente varios millones o muchos millones, no sabemos, de plata de inversionistas. Puede haber grandes, pero también debe haber inversionistas chiquitillos como uno, que no tenemos toda la información de cómo están esos productos, ¿verdad? Y en qué condiciones se crean, cómo se transen, qué riesgos tienen, qué riesgos se le están revelando a las personas. Esa información, posiblemente, eso es todo lo que se está pidiendo, es lo que el regulador está sugiriendo. No está mandando a cerrar ninguna bolsa, no está mandando a cerrar ningún puesto de bolsa. Que enseñe todo el naipe. Exactamente, como lo tienen que hacer los puestos de bolsa, las AFIs. Ya vimos todo lo que le está pasando a las AFI del BCR que estabas ahora mencionando. Bueno, porque la regulación está funcionando, la regulación está exigiendo cuentas. Aquí no tenemos idea de lo que está pasando o lo que podría pasar si no conocemos toda la información. Alguien tiene que levantar la voz por el consumidor, y eso es un poco la labor que está haciendo la oficina, levantando la voz, y ojalá que los señores diputados logren entender que no es un formalismo jurídico lo que uno debiera pensar con la ley, sino pensar en términos del consumidor, qué es lo que le favorece más al consumidor, a la persona de carne y hueso que invierte 100,000, 500,000. Hay que tener confianza en el mercado, si no... De eso vive el mercado, de la confianza. Bueno, encantado de verte. Igualmente, Jorge, un placer y un honor. Vamos a tener la ocasión de volverte a invitar. Ojalá cuando ya esté aprobada la ley, ¿verdad?